Nuestro patrimonio natural no siempre está a la vista. Hoy vamos a conocer uno de los rincones más llamativos de nuestra naturaleza subterránea. En una curiosa cueva de Málaga se inicia nuestro programa, que se ocupará además de estos otros temas. Más de 20.000 personas visitan cada año la Cueva del Tesoro, una circunstancia que complica la conservación de sus valores naturales. Entrevistamos a Alan Weisman, un comunicador preocupado por la explosión demográfica y su impacto ambiental. Agricultores gaditanos consiguen por primera vez en el mundo la reproducción en cautividad de la amenazada butarda. La delegación de la Junta de Andalucía en Madrid fue el escenario elegido por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, para reunirse a comienzos de semana con Clara Navío, la presidenta de APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Un encuentro al que asistieron algunos profesionales de este colectivo, que reúne a más de 200 periodistas de toda España y que este año ha sido distinguido con el Premio Andalucía de Medio Ambiente. Justo cuando APIA cumple 20 años de su fundación, una idea que además nació en tierra andaluza, en Doñana. Tiene una carga simbólica especial, ¿no? Con lo cual, en tanto que premio para la asociación, como reconocimiento, como lo que significa reconocimiento del periodismo ambiental y del trabajo de los profesionales del periodismo ambiental, en este caso de los socios de APIA, ¿cómo vamos a estar? Pues muy contentos, realmente con una satisfacción íntima muy legítima. El encuentro sirvió para repasar algunas de las cuestiones que en suelo andaluz más inquietan a los periodistas ambientales, como el derribo del algarrobico, el dragado del Guadalquivir, la conservación del lince ibérico o el fomento del empleo verde. Si lo que trabajamos desde la Consejería de Medio Ambiente, desde el Gobierno andaluz, no se comunica, no se informa, no se enseña a los ciudadanos, difícilmente se conocerá. Y ahí los periodistas ambientales, la Asociación APIA, juega un papel fundamental, con lo cual vamos a tratar de crear ese espacio de trabajo donde todos salgamos ganando y, sobre todo, lo más importante, nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad y los ciudadanos, porque si están informados respetarán mucho más el medio ambiente, lo protegerán más y ayudarán a conservarlo. Andalucía es la comunidad autónoma, después de Madrid, que más profesionales aporta a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, una especialidad que permite interpretar de manera rigurosa noticias complejas pero de una gran repercusión social. La historia, la geología y las leyendas se dan la mano en una cueva nada convencional. La Cueva del Tesoro, en la Axarquía malagueña, es un buen ejemplo de por qué deben regularse las visitas a este tipo de escenarios subterráneos particularmente frágiles. ¿Les pide el cuerpo aventura? Pues acompáñennos. Nos adentramos en las entrañas de las cuevas del Cantal Alto, también conocidas como Cuevas del Tesoro, entre el Rincón de la Victoria y Cala del Moral, en plena Axarquía malagueña. En pocas ocasiones un mismo escenario aglutina entre sus diversos encantos centenares de pinturas rupestres, un hipotético santuario dedicado a sacrificios humanos de la diosa fenicia Noctiluca, o la misma leyenda de un tesoro oculto por el último emperador de los almorávides, Tesujin ibn Ali, que a partir de 1817 habría de enloquecer sospechosamente a Antonio de Lanari, un suizo desaliñado y de luenga barba que, tras mover durante 30 años miles de toneladas de tierra abriendo galerías, quedó volatilizado entre estas oquedades por uno de sus barrenos. Al día de hoy, los grupos espeleológicos que trabajan en tareas de limpieza y de descubrimiento de su interior tienen topografiados más de 2 kilómetros de recorrido.
aún existen zonas totalmente desconocidas como el de estas fotografías, en la que posiblemente se denominará Sala de los Corales y Excéntricas, por sus cristalizaciones de aragonito en toda la zona superior. Es una galería principal, como podemos ver, una especie de cañón principal, de las cuales salen galerías, espolones de menores dimensiones, todo ello comunicado entre sí como si fuera un queso de Gruyère. Hombre, si se mete, el que viene a visitar la cueva, se mete por esa zona, pues se puede perder. Al mismo tiempo que hemos estado haciendo una limpieza profunda a nivel espeleológico, con técnicas espeleológicas de los pozos, hemos encontrado que la cueva continúa. Pues se continúa por las corrientes de aire que emanan frías de los sitios que hemos entrado y demás, y lo que pasa es que estamos a la espera de que la Junta de Andalucía de Cultura nos den los permisos correspondientes para poder lo que es desobstruir de escombros de esos pozos que hemos encontrado, que eran 3 cuevas separadas, y el hombre, el afán de buscar el tesoro, unió las 3 cuevas. Todo esto era un pozo. Y estamos montados lo que es sobre un cúmulo de sedimento que ha sido modificado siempre por el hombre. Igual que las zonas profundas han sido comunicadas, esa con la parte de abajo, también por la labor del hombre de hacer galerías de minas. Igual que todo lo que ha hecho el suizo. Pues los pozos que hacía el suizo eran circulares, en forma de espiral, para no tener que entibar ni hacer bajar pozos con cuerda ni hacer lo que son entibaciones de pozos. Lo que creemos es que también existe una galería subterránea por debajo de esta, que va paralela a esta y que va a nivel del mar, que es lo que estamos buscando. Según cuenta el hijo del dueño de la cueva, que es el que queda vivo, el hijo de Laza, cuenta que en los días de temporal, aquí en esta misma zona, se escuchaba el mar, antes de que hubieran esos movimientos de tierra. Al margen de sus enormes encantos naturales, conviene destacar que uno de los mayores valores de este complejo de cuevas de Cantal Alto es que es el único de origen marino de toda Europa que es visitable para el gran público. Se da la circunstancia de que el complejo kárstico del Cantal Alto, integrado entre otras por las galerías del Higuerón, Suizo y La Victoria, es una de las 3 únicas cuevas de origen marino que se han descubierto hasta hoy en el mundo. Desde el punto de vista científico, sus cavidades se formaron durante el Jurásico por la erosión de las olas y la presión de las aguas subterráneas durante millones de años. Aunque a ciencia cierta se desconoce cuándo fue habitada por el hombre, sus pinturas más antiguas se han datado en el Paleolítico Superior, hacia 18.000 años antes de Jesucristo. Se trata de figuras de estilo figurativo y esquemático, repartidas por muy diferentes zonas de las cuevas y en ocasiones con muy mal estado de conservación por las propias filtraciones del agua. Estas son el primer panel que se descubrió de la Cueva del Tesoro. El primero que lo vio fue Miguel Such, que es el padre de la prehistoria malagueña. Lo encontró en 1918 y ante la duda pues decidió comentarlo con el abate Braille, que vino a Málaga. Representa la cabra, la cornamenta de la cabra, la cabeza, tendríamos el pecho y lo que es la parte del lomo. Después, estos son una serie de símbolos, no tienen hasta ahora ninguna connotación, simplemente son símbolos punteados y rayas. Y aquí tendríamos otro cáprido, sería la cornamenta y la cabeza de la cabra. Hay muchas teorías de por qué lo hacían, si eran los animales que querían cazar, si era de tipo ritual, si era de tipo chamánico. Hay más de 200 pinturas, no todas están bien conservadas como estas son las que mejor conservadas están. Y con la crisis actual, pues la Junta de Andalucía apenas subvenciona proyectos de investigación arqueológica. Entonces, bueno, la pena es esa, ¿no? Que tenemos que depender de que el público venga a visitar una cueva y a través de ese dinero que nos da el público, pues poder investigar la cueva, ¿no? No sabemos tampoco si los restos óseos pertenecen a Homo sapiens, a neandertales. No podemos saberlo porque están desaparecidos. Los materiales que salieron de aquí se mandaron al Museo Arqueológico Nacional y bueno, allí supuestamente se guardaron en los fondos del museo y pues las siguientes remodelaciones que ha tenido el Museo Arqueológico Nacional y demás, o bien los materiales se han perdido, han sido descatalogados, no lo sabemos bien porque tampoco nos dan una respuesta firme. Entonces no sabemos realmente dónde están esos materiales, qué es lo que ha pasado. La última amenaza de este patrimonio rupestre se conoce por el malverde, una serie de hongos que por culpa de la luz artificial para el aprovechamiento turístico de esta cueva, hoy en manos privadas, está destruyendo la propia piedra caliza, donde se asientan los dibujos y grabados. Aunque el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y la propia Diputación vienen trabajando en su resolución,
la toma de decisiones para la comunidad científica no es tan sencilla. El crecimiento de algas sobre las paredes de la cueva, sobre todo en los casos en que hay pinturas, es importante, puesto que puede llegar a destruir totalmente las pinturas. De hecho, la cueva de Altamira en el año 2002 se tuvo que cerrar debido a la aparición de manchas verdes producidas por la iluminación sobre el horizonte. Pero al efectuar este estudio nos hemos encontrado con que hay una vertiente que inicialmente no contemplábamos, y era que la Cueva del Tesoro, llamada así por la leyenda del tesoro, también constituye un tesoro de biodiversidad. Es decir, en esta cueva existen especies nuevas que nosotros hemos descrito para la ciencia, de hongos, de bacterias, e incluso hemos encontrado unos virus que atacan a las algas que están sobre las paredes, cosa que no se había descrito en la literatura científica. ¿Qué interés tiene esto? Pues que de muchas de partes de estas especies de hongos y de bacterias se pueden extraer sustancias bioactivas, antibióticos, que después se aplican en medicina. Es decir, tiene un interés este estudio farmacológico por una parte y médico por otro. Entonces, realmente, nuestra propuesta es que se mantenga o se conserve en lo posible la biodiversidad, limpiando solamente aquellas partes que puedan afectar o estén más cercanas a las pinturas. En suma, todo ello en cantos de este mundo subterráneo que al día de hoy es visitado por en torno a 20.000 personas al año, una cifra que, como hemos visto, se intenta centuplicar, aunque no sea más que para poder volver a contar con financiación para seguir desvelando los misterios de este singular espacio con encanto. ¿Hasta qué punto la explosión demográfica puede amenazar nuestra supervivencia? Alan Weisman, un reconocido periodista norteamericano, se ha hecho esta misma pregunta y ha recorrido el mundo buscando respuestas y esperanza. Pudimos entrevistarlo hace pocos días cuando visitó Andalucía. ¿Cómo sería la Tierra si los humanos desapareciéramos de manera súbita? La pregunta se la hizo el periodista norteamericano Alan Weisman, inspirado por el desastre de Chernobyl. Y después de consultar a no pocos científicos, escribió en 2007 El mundo sin nosotros, un curioso libro de divulgación de gran éxito en el mercado anglosajón. Ahora Weisman se ha hecho la pregunta a la inversa. ¿Qué debemos hacer los humanos para seguir habitando la Tierra sin destruirla y, sobre todo, sin destruirnos? La cuenta atrás es el nuevo libro de este periodista que ha trabajado en los mejores medios de Estados Unidos y es profesor en la Universidad de Arizona. Después de recorrer 20 países y analizar el impacto de la explosión demográfica, el calentamiento global o el agotamiento de los recursos naturales, Weisman dibuja un panorama inquietante de la mano de fuentes científicas fiables y comunidades humanas que tratan de enfrentarse a estos problemas. Alan, quería empezar por el final. Esta gira te está permitiendo contactar con tus lectores, con tus lectoras, y yo quería saber qué opinan del libro, qué reflexiones obtienen del libro, si les angustia o si les mueve a la esperanza. Dicen que es lógico que el problema más abrumador que tenemos en cuanto a nuestro impacto sobre el medio ambiente es la cantidad de nosotros que estamos impactando. Lo que dicen ellos que han leído el libro es que no pensaban que había algo que podíamos hacer tan fácil y económicamente práctico, y que dicen que están mucho más esperanzados que estuvieran antes. Para Weisman, el principal problema, la amenaza más seria, es la explosión demográfica, aunque en su opinión la buena noticia es que existen los anticonceptivos, un medio eficaz y barato para frenar este crecimiento suicida de la población. Pero quizá el mejor anticonceptivo sea la educación, la igualdad de género y el bienestar, las conquistas que justamente ahora se ponen en cuestión, incluso en los países ricos, con la excusa de la crisis. El anticonceptivo más eficaz, se puede decir, es la educación femenil. Una mujer que está estudiando
no se embaraza mientras sus estudios. Y cuando terminan, tiene algo muy interesante y muy útil económicamente, esencial para su familia, pero es imposible ejercer una profesión o lograr su trabajo si tiene 7 hijos. Por promedio, mujeres que tienen secundaria o más allá tienen 2 hijos o menos. Y si tuviéramos educación universal por todo el mundo, no tendríamos problemas. Quizá una de las ventajas que tiene la solución que propone es que es una solución que se puede llevar a cabo a título individual. No hay que desviar nuestra responsabilidad hacia un gobierno, hacia la ONU o hacia algún instituto supranacional, sino que depende de cada uno, ¿no? Lo que se le ocurre a la gente en primer lugar siempre es la política de hijo único de China. A todo el mundo le da asco, inclusive a los mismos chinos. Pero la solución que yo he visto en muchos países donde recorrí para la investigación de mi libro, es que los programas que funcionan mejor, aún más rápidamente que los de los chinos, son programas voluntarios. Cuando la gente, pues primero, tiene acceso a la planificación y segundo, se da cuenta que es en su propio interés tener menos hijos. Tener muchos hijos hoy en día cuesta muchísimo para vestirlos, para alimentarlos, para educarlos. Pero las familias con menos hijos, a ellos les va mucho mejor que los otros. No tiene sentido plantear un crecimiento ilimitado como el que proponen la mayoría de los responsables políticos. Los recursos naturales son limitados y el tiempo juega en nuestra contra. La propaganda que uno escucha es que necesitamos crecimiento, crecimiento, crecimiento. Pero ¿cómo se puede crecer de una manera infinita cuando el planeta no crece? Ya todo el mundo se da cuenta, o más bien la mayor parte de nuestro mundo se da cuenta de 2 cosas. Se nos están acabando recursos esenciales y inclusive otras especies cuya importancia a nuestra supervivencia es realmente desconocida. No entendemos exactamente cuáles específicamente necesitamos nosotros y no vamos a saber hasta que desaparezca una que no hubiéramos extinguido, pero será demasiado tarde. Por otra parte, sabemos que ya no hay lugar donde echar nuestro desperdicio. La tecnología es una maravilla, pero depende de energía, y la mayor parte de la energía en este mundo concentrado que usamos 80% y más es de combustible fósil. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Conoces bien Andalucía, has vivido en Cádiz. No sé si hay algún elemento de nuestra cultura, de la cultura mediterránea, que pueda ser beneficioso en la búsqueda de estas soluciones, algún elemento característico de nuestra manera de vivir, de estar en el mundo, que pueda ser útil en la salida de esta encrucijada, ¿no? La dieta mediterránea es la más sana que hay y la base es la naturaleza, el olivo, el mar, el vino. Y para mantenernos sanos tenemos que vivir de la naturaleza, de los comestibles que la naturaleza nos ofrece y de mantener el clima apropiado para seguir aprovechando de ella. Y los pescadores de Cádiz siempre entendían cuando había una sobrepesca y hablaba mucho de eso. Hay un elemento curioso en el libro, y es que tanto si uno lo lee como si no lo lee, se suele hacer la misma pregunta, y es si estamos a tiempo. Es decir, ¿realmente disponemos de tiempo para evitar el colapso? Mira, la única manera para saber es intentar. Yo creo que sí, porque durante 2 generaciones con la aceptación del uso universal del anticonceptivo, comienza a bajar la población de cualquier país y pasa rápidamente, pero eso da 2 generaciones para preparar, para ajustar la economía, y luego al bajar toma como
unos decenios. Eso es buen tiempo para acomodarse a menos personas. Y las personas tendrán más espacio para gozar la vida. Es decir, que dentro de este siglo presente, si ahora hacemos los esfuerzos para darle acceso al anticonceptivo a todo el mundo, que es una cosa barata, y además si le damos la oportunidad a más mujeres en este mundo para educarse, se va a solucionar el problema del impacto humano en cuanto a nuestra población exagerada, que es el crecimiento más anormal en la historia de la biología. Va a pasar dentro de un siglo. Y dentro de un siglo yo creo que es tiempo suficiente. Pero si no intentamos ahora mismo, yo creo que ese será el error más grave en la historia de la humanidad. La que nos puede condenar por ese error, advierte Weisman, no es otra que la propia naturaleza, porque si no somos capaces de ajustarnos a los recursos reales del planeta, nuestro decrecimiento será obligado y dramático. Este siglo XXI es el siglo de decisión. De una manera u otra nuestra población va a bajar. O la vamos a manejar nosotros de una manera inteligente, usando toda la información que tenemos y con gracia, o la naturaleza nos la va a hacer. La naturaleza va a tomar las riendas y decidir, como siempre hace cuando cualquier especie crece más allá de sus límites. Hay un colapso. Yo prefiero evitar eso. Somos muy inteligentes. Ahora tenemos que ser sabios también. En Andalucía apenas se cuentan unas 350 abutardas, una ave amenazada, la más grande de la península ibérica. Lo que vamos a mostrarle a continuación es una exclusiva porque un grupo de agricultores gaditanos han conseguido que este ave se reproduzca en cautividad, lo que nadie ha logrado en todo el mundo. Primavera es uno de los cortejos nupciales más espectaculares en el medio natural andaluz. La exuberancia de su plumaje y un blanco nieve deslumbran en el paisaje estepario para atraer a las hembras. La galantería también se demuestra con sus movimientos. Gira sobre sí mismo en un cortejo conocido como la rueda. Pero es la presencia de unas cuidadas barbas, plumas a ambos lados del pico, el factor decisivo en el cortejo, ya que éstas solo se manifiestan en ejemplares que han adquirido la madurez sexual a partir de los 7 años. La exhibición de la parte inferior del cuello o gola, que se hincha de manera llamativa, también forma parte de su comportamiento sexual o cortejo. En Andalucía hay en libertad apenas 350 ejemplares de abutarda. Su población está amenazada. Rafael López, agricultor en la colonia de Monte Algaida, en Sanlúcar de Barrameda, mantiene más de 100 ejemplares de esta especie y otras esteparias. Las aves están improntadas, es decir, reconocen al ser humano como de su propia especie. En estos parques de 200 metros cuadrados se realiza la reproducción natural de las abutardas. Junto a la reproducción natural asistimos al proceso de inseminación artificial. Se trata de poner una maqueta, estimularlo e intentar sacarle el semen para luego echárselo a una hembra que esté receptiva, digamos, los días puntuales para que sea fecundo los dos huevos que pone. Eso lo aprendimos gracias a unos amigos, vamos, que están de los Emiratos Árabes, vamos, pero el director es un francés, Jacques Renaud, y él nos dio la facilidad de poder ir a visitarlo y aprender la inseminación artificial en Marruecos, pero es de un centro de los Emiratos Árabes. En este proceso el macho puede mostrar actitudes agresivas contra la hembra a la que pica en la cabeza. De ahí que el cuidador necesite medidas especiales de protección.
Los machos también son muy agresivos, intentando copular normal, una hembra natural, que se acepten. Y hay machos que son muy agresivos y le hacen vamos, daño en la cabeza. El estímulo termina con la toma de muestras para la inseminación artificial. Los primeros ejemplares de este centro datan del año 1969. 8 años después se obtienen los primeros huevos, pero son infértiles. En 1987 se obtiene el primer nacimiento y es a partir del año 2004 cuando la reproducción es periódica. Son más de 20 años de esfuerzo continuado. Empezamos a ir poquito a poco, pero muy poco. 7 pollos, 8 pollos, un año un pollo, porque eso según como venga todo. Y en el 2013 fue la explosión, porque el año pasado sacamos 32. Hay muchos centros muchos centros, aquí en Castilla-La Mancha, bueno, lo que es aquí en España, en Inglaterra, en Rusia, en Alemania, bueno, en muchos países, y están intentando, han venido aquí, nos han visitado, les hemos explicado cómo hacer eso, pero los únicos que hemos criado hasta el día de hoy que sabemos somos nosotros, los que hemos criado en cautividad. Este año las puestas superarán los 30 huevos. Más de 20 años de experiencia han resuelto algunas de las dudas sobre esta especie. Por todos los libros, de Félix Rodríguez Lafuente, de Juan Carlos Alonso, de un científico de CSIC, por todos lados te dicen que son 28 días, de 24 a 28 días, y es incorrecto, son 22 días porque yo aquí lo he comprobado y se lo demuestro cuando yo prefiera. Primero lo meto en un monitor, que es el que me da la frecuencia, las pulsaciones, y si da menos de 120 para abajo, corre peligro el pollo y hay que hacerle un agujerito para que pueda respirar. Pero se ha producido una alerta. La disputa entre las hembras se ha intensificado esta mañana. Finalmente, el macho ha provocado serios daños a una de las hembras, algo frecuente en su comportamiento. Los resultados son evidentes. Rafael suministra antibióticos y antiinflamatorios en los primeros cuidados paliativos. Hay machos que te lo ven tú, que cree que está en plenitud sexual, digamos, que está adulto, pero cuando le mete una hembra te la mata, como ha pasado hoy, por ejemplo. ¿Has visto la hembra que hemos tenido que curar por culpa de eso, de meterle a un macho que no está en madurez sexual, digamos, no es adulto todavía? Gumersindo realiza el mantenimiento diario de las abutardas. Los bebederos son limpiados para evitar la presencia de bacterias. La comida se repone a diario y los parques son limpiados continuamente de excrementos. Cada ejemplar sigue a su cuidador como si fuera un rival. De hecho, estas aves improntadas nos reconocen como de su propia especie. En este centro se crían también otras aves esteparias como el sisón. El nido lo hacen en una depresión del suelo. Los huevos son de un color pardo oliváceo oscuro. Y el alcaraván, otra ave esteparia. Suelen escucharse al atardecer, llamándose unas a otras. Se quedan inmóviles si son sorprendidas. Se alimentan de caracoles, babosas o insectos del suelo y sus larvas. Pero el gran evento en este centro de la Algaida es el nacimiento de los pollos de abutarda. Estos dos ejemplares apenas tienen una semana. Ahí hay dos, uno que tiene 5 días y otro tiene 3. Si te das cuenta, el que tiene 5 come que con unas ganas, y ya el que tiene 3 es muy lentito, te lo suelta y tiene que tener mucha paciencia. Y si nos dedicáramos a esto, pues estaría bien. Pero como tenemos otras cosas que hacer en el campo y demás, pues te pone un poquito de los nervios. La simple observación de esta especie nos recuerda lo imponente de nuestra biodiversidad. En la península ibérica hay en torno a 35.000 ejemplares. En España se concentra el 68% de la población mundial, seguida de Rusia, China, Portugal o Hungría, según datos del Museo Nacional de Ciencias Naturales dependientes del CSIC. La abutarda está amenazada a escala global. De ahí que la labor de Rafael y su antecesor, el jerezano Alejandro Pérez, únicos que han conseguido su reproducción, sean reconocidas internacionalmente. Te das cuenta cuando tienes una reunión y unos simples agricultores, como somos nosotros, llegan a unos sitios ahí y parece que somos reyes o yo qué sé. Me he llevado a mi mujer, a mis hijos, a uno que voy en Portugal, que hubo unos cuantos países y demás, y vieron ellos la importancia que tenía
Y ahí te va un poquito, te carga de las pilas y dices, bueno, pues ya tengo para otro rato, para aguantar. Con 16 kilos de peso, es el ave voladora más grande del planeta. En su plumaje observamos miles de pequeños detalles y de todos nos quedamos con su pose barbuda. Y deseamos que esta escena que hoy escudriñamos con intensidad y pasión pudiera ser observada con más frecuencia en nuestro medio por los amantes de lo natural. Ya estamos preparando el último programa de la temporada que nos llevará hasta la Sierra de las Nieves, que se propone como futuro parque nacional. Volveremos a vernos como siempre aquí, en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión.